Buen día, chicos. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, buen día. Sí se ve la Buen pantalla. día, chicos. Pero buenos días. Estoy un poco agripada, así que no voy a poder hablar muy fuerte. Mentira, sí se escucha todo. Ya. Ya, entonces, en la anterior clase habíamos visto los tipos de diabetes, habríamos visto la clasificación. Y bueno, en la clase de hoy vamos a tomar todo lo que es manejo de la diabetes tipo 2, ¿ya? Luego, a la siguiente clase es manejo de diabetes tipo 1 y lo que es diabetes gestacional. Ya. Lo ideal, ¿no? Antes de tratar una diabetes tipo 2 es prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Bueno, ya habíamos hablado de los criterios, los cuales eran, los cuales nos daban, digamos, para diabetes o como para prediabetes. Bueno, la prevención está en la intervención en los estilos de vida. Se ha visto que hay una disminución de un 58% en la diabetes tipo 2 en 3 años si es que nosotros intervenimos en los estilos de vida. Una disminución del 7% de peso en 6 meses si intervenimos en los estilos de vida. Y esto va a lo que los estilos de vida que tenemos que tener presentes es la actividad física. Muchas asociaciones mencionan que podemos hacer 150 de minutos semanales o 30 minutos diarios de actividad física. Esto implica lo que es caminata, hacer cardio, hacer fortalecimiento, pero son 150 minutos. Y si hacemos de caminata, ya salimos después del almuerzo a caminar, es caminata rápida, no es la lenta. Entonces, caminata rápida la vemos cuando hay, digamos, taquicardia. Ya eso que caminan ahí por la calle, no, eso no es caminata. Y luego que 700 kilocalorías semanales, digamos, gastamos en actividad física, ¿ya? Lo otro es el soporte y automanejo de la diabetes. Esto nos va a ayudar o qué nos va a ayudar en esto son los programas educativos para pacientes con diabetes o prediabetes. Entonces, si tenemos programas educativos para prediabetes, podemos educar a los pacientes y con esto, digamos, si educamos al paciente, vamos a evitar que evolucione a una diabetes. Y lo otro es la prevención de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Hay que hacer siempre los screening y tratamiento de los factores de riesgo. Entonces hay que medir lo que es el LDL, hay que ver el riesgo cardiovascular, hay que hacer evaluación cardiológica, hay que hacer evaluación oftalmológica en pacientes con prediabetes para evitar la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y la intervención farmacológica, bueno, menciona que según la guía de LADA que les he mandado, que podemos utilizar metformina en prediabetes en pacientes que tienen un IMSD mayor a 35 y que sean menores de 60 años, en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Pero también, como les mencioné en la anterior clase, que podemos iniciar tratamiento con glucosas, digamos, que estén ligeramente elevadas, ¿no? Como 115, 120, 125. Y lo otro es dosar la vitamina B12 en pacientes con anemia y neuropatía periférica, sabiendo que la metformina inhibe la absorción de la vitamina B12 en algunos casos, entonces tenemos que hacer la medición de esta. Todo esto nos sirve para prevenir y retrasar. Lo ideal sería no tener la diabetes. Entonces, en lo que es estilos de vida y terapia conductual, es muy importante mencionar en los pacientes, porque si no hacen cambios de estilos de vida y no bajan de peso, lo que vamos a tener va a ser pacientes, digamos, que van a necesitar más medicación para lo que es el control de la diabetes. Entonces, aquí en los estilos de vida siempre tiene que haber un médico, el cual no tiene que avergonzar al paciente, ¿ya? Ni tampoco tiene que estigmatizar en lo que es la obesidad del paciente. Y hay que alentar al paciente, motivarlo y apoyarlo, ¿no? En su tratamiento, hay que apoyarlo, hacer seguimiento o explicarle con palabras sencillas cuál va a ser la terapia que tiene que seguir él. Entonces, el objetivo del estilo de vida y la terapia conductual se va a centrar en los cambios de estilo de vida.
la composición corporal, la reducción de la circunferencia de la cintura, la pérdida de peso en sí, ¿ya? En un paciente cuando llega a la consulta, entonces, bueno, aparte de pesar, tallar, también tenemos que tomar la circunferencia de cintura para ver, digamos, ¿por qué medimos la circunferencia de la cintura? Muchos pacientes tienen lo que es la obesidad visceral o tienen grasa visceral. Entonces, vamos, si el paciente va haciendo ejercicio, va disminuyendo esta grasa visceral. Pues es que medimos también la circunferencia de la cintura. Ya, el paciente va a elegir cómo él va a empezar, tenemos que darle a elegir, ¿no? Y él tiene que elegir cómo va a hacer su cambio de estilo de vida, digamos, ejercicio. Si él quiere hacer los 150 minutos semanales, o quiere hacer 30 minutos diarios, o puede hacer 10 minutos de desayuno, almuerzo y cena. Entonces, nosotros tenemos que guiarlo al paciente. En lo que es nutrición y conducta alimentaria, es el otro punto clave. Es difícil, sí, tratar a los pacientes o si no, orientarlos a una adecuada nutrición, porque sabemos que los pacientes obesos y sobre todo diabéticos van a tener que hacer un cambio digamos, radical si es que estos se han acostumbrado a comer, digamos, comida rápida o comida procesada, ¿no? Entonces, para esto, vamos a tener que hacer reconocer al paciente las sensaciones fisiológicas, ¿no? Y acá nos menciona que tenemos, digamos, los pacientes con obesidad ya no reconocen la sensación fisiológica de hambre. Hambre, como muchos saben, es cuando el estómago te arde, te aprieta, cruje, eso es hambre. Si no hay esa sensación, es saciedad, ¿ya? Y en los pacientes obesos, algunos pacientes, lo que tienen es saciedad. Y para controlar esa saciedad es bien difícil, ¿no? Por eso que muchas veces se tienen que mandar a un psiquiatra para poder controlar la ansiedad. Entonces, ¿cómo tiene que comer este paciente diabético? Entonces, tiene que comer a la hora que le toca. Entonces, en los pacientes diabéticos hay 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. No hay media mañana, no hay media tarde, no hay lonche, no hay nada. ¿Ya? Entonces, tienen que ser 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en estos pacientes es recuperar esa sensación de hambre y saciedad, ¿no? ¿Y cómo podemos recuperar esas sensaciones de hambre? Con el ejercicio y, digamos, con las prácticas en el hogar. Y como les mencioné, bueno, el hambre se va a reconocer, digamos, cuando tengamos como un agujero, es lo que menciona, ardor, crujido, ruido en el estómago. Y generalmente esta sensación de hambre viene de 4 a 5 horas, que va, perdón, que va relacionado con lo que es desayuno, almuerzo y cena. Si ustedes toman el desayuno a las 8 de la mañana, hambre ya les da a las 5 de la tarde. Y luego, si tienen, digamos, la cena, ya puede ser, perdón, si toman desayuno a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde ya les da hambre para el almuerzo y luego para la cena podría ser 6, 7 de la noche. Y bueno, y ahora que están con mascarilla, los que salen ya ni siquiera deberían tener hambre, la mascarilla ya les impide comer, sería bueno colocar mascarilla, ¿no? Para que no coman. Ya. Y lo otro, digamos, estos pacientes cuando comen tienen que estar bien sentados en una mesa y tratar de evitar los distractores o perturbaciones alrededor. Muchos de nosotros comemos con el televisor, ¿no? Y no estamos concentrados en lo que estamos comiendo, sino estamos concentrados en lo que está dando en el programa o en la tele. Y eso no es la idea, el distraernos no te permite, digamos, saborear, ver la comida, degustar la comida. Lo cual, el degustar, el ver la comida te produce saciedad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la comida o cómo tenemos que dirigir la alimentación a estos pacientes? Es comer despacio y con atención. Oler la comida antes de comerla, masticar con cuidado. Incluso mencionan que se puede masticar un bocado 4 o 5 veces. Cuanto más masticamos, de más saciedad realizamos. Perdón. Mantener en la boca el bocado para detectar las diferentes texturas, sabores, olores
Y esto nos va a ayudar a identificar la saciedad, que aparece aproximadamente, si comemos así lento, con atención, saboreando, a los 20 minutos después del inicio de la comida. ¿Ya? Y este placer de comer nos va a hacer que disminuya la saciedad hasta el final de la comida, donde ya se produce la saciedad total, ¿no? Entonces, el objetivo es percibir el acto de comer con todos nuestros sentidos. Hay que recuperar ese placer de comer y no comer rápido, ¿no? Porque ustedes creo cuando están en la universidad comen, creo, en un minuto se comen todo, creo, somos, por el tiempo. Pero eso no es, y por eso hay el sobrepeso. ¿Por qué? Porque no tenemos saciedad. Ustedes comen rápido y a la hora ya les está dando hambre. O a las 2 horas les están, y están picando, ¿no? Una galleta, otro pan, una gaseosa, y eso no es lo adecuado. Entonces, muchos han escuchado de lo que es el plato saludable. Entonces, lo ideal, perdón, chicos, tengo alergia, creo. Lo ideal es tener, digamos, un plato en el cual al paciente le vamos a decirle que la mitad de la alimentación, la mitad de la comida es vegetales, ¿ya? Los vegetales pueden ser crudos o cocidos. Si son crudos, se puede comer si quiere un plato, un pocillo, un tupper, pero si es cocido, si es crudo. Si es cocido, es una taza, ¿ya? Entonces, puede comer cualquier tipo de verdura, no importa. A eso le puede, digamos, no tiene sabor, le puede poner limón, pimienta, un poco de sal, hay que disminuir la cantidad de sal. Aliños, no, vinagretas tampoco, ¿ya? Entonces, la mitad del plato ensalada, la mitad. Si quiere más, entonces ensalada cruda se puede servir más, porque no hay muchas kilocalorías en las verduras. Lo otro, la otra mitad del plato se va a dividir en dos. Uno va a lo que son harinas, carbohidratos, y lo otro es lo que es proteínas. Cuando un paciente es diabético, no es que le vas a prohibir todas las harinas. Hay pacientes que dicen, no como arroz, no como fideo, casi no comen nada. Entonces, ¿qué comes? No comen casi nada. Entonces, los carbohidratos nos dan energía. Entonces, si no comemos carbohidratos o no comen carbohidratos, no van a tener energía. Entonces, los carbohidratos, pero la condición es, un paciente come papa y ya no me va a poder comer arroz. Si come arroz, ya no va a poder comer yuca, camote, chuño, trigo, menestra, tarwi, ¿qué más hay? Tallarines, plátano, ¿qué más hay? Fideos, quinoa, solamente un carbohidrato, ¿ya? Y la otra porción del plato, acá viene lo que son proteínas, ¿ya? En las proteínas son lo que son carnes. Entonces, las carnes que vemos, todas las carnes, bueno, yo no prohíbo ninguna carne. Puede comer pollo, pavita, pescado, res, cuy, chancho, cordero. ¿Qué más hay? En la selva comen samani, comen venado, mono. Pueden comer todo eso. La condición, bueno, yo les sugiero es sin pellejo y sin grasa, ¿ya? Sin pellejo y sin grasa. Entonces, es eso. La mitad del plato, verduras. La tercera parte, proteínas. Y la otra tercera parte, lo que comen son carbohidratos. Ustedes dirán, acá hay frutas, ¿no? Si ven, frutas. Entonces, en un paciente controlado, sí le podemos dar una porción de fruta para que pueda llenarse. Si no hay pacientes controlados, lo ideal es la disminución de las frutas, ¿ya? Cada fruta más o menos, dependiendo del tamaño, va a tener una cantidad de kilocalorías. Entonces, es más. Generalmente, una manzana pequeña nos trae más o menos, son 70 kilocalorías, y 70 kilocalorías son más o menos un pan. Entonces, imagínense, si le come 4 frutas, está comiendo 4 panes y aumenta más su glucosa. Pues lo ideal es disminuir las frutas en pacientes que no están controlados, ¿no? La diabetes no está controlada. Se les recomienda a estos pacientes que después, antes del desayuno, almuerzo y cena, tomen un vaso de agua. Después del desayuno, almuerzo y cena, tomen otro vaso de agua. ¿Ya? Entonces, este es el plato de tamaño normal. Y esto es al estilo mediterráneo, ¿no? Ay, no. Esto se ha salido. Ay, no, esto se ha saltado la diapositiva. Entonces, bueno, esto está más adelante, chicos. Entonces, la actividad física
como les había mencionado, va a tratarse conjuntamente con lo que es la alimentación saludable, porque ambos están, digamos, relacionados, ¿no? Entonces, si actividad física nomás y no hay alimentación, no funciona. Si hay alimentación saludable, claro, nos puede disminuir uno, pero siempre tenemos que acompañar de actividad física. Entonces, son ambos cuando queremos que el paciente, digamos, controle y baje de peso. Tenemos dos tipos de grasa. Hay uno lo que es la grasa visceral, que es lo que es más importante bajarlo o disminuirlo porque va a producir o promover lo que es la enfermedad cardiometabólica. Y la actividad física regular moviliza esta grasa visceral, ¿no? Y va a disminuir todos los riesgos cardiovasculares. Entonces, lo que queremos hacer es bajar esa grasa visceral. La grasa visceral generalmente se les van a ver en aquellos hombres, bueno, o se ve más en los varones, que tienen una barriguita bien dura. En cambio, en las mujeres más es la grasa subcutánea. Y la grasa visceral, como ustedes ya saben, se deposita alrededor de los órganos y es un poco más dura. Ya, entonces se tiene que hacer actividad física, 150 minutos de actividad intensa para lo que moviliza la grasa visceral. Bueno, y acá dice aproximadamente 300 minutos de actividad de resistencia de intensidad moderada para poder mover la grasa visceral. Es diferente, ¿ya? Para mover la grasa visceral son 300 minutos de actividad moderada y 150 minutos de actividad intensa, ¿ya? Bueno, la prescripción general para la población, bueno, les mencioné que era de 150 minutos semanales o podría ser 30 minutos diarios. Esta actividad, las actividades que se realizan, puede ser actividad aeróbica, resistencia, caminata, pero la caminata tiene que ser rápida. Esto se ha saltado. Ya. Bueno, la caminata es efectiva. Bueno, ¿por qué? Porque se menciona, ¿no? Que esta, digamos, no va a necesitar, no necesitamos gran cosa para hacer caminata, no le van a decir al paciente, señor, tienen que ir a hacer su caminata con su zapatilla, que tenga esas especificaciones, con su ropa deportiva, no, porque con una ropa cómoda uno puede hacer caminata. Claro que tienen que tener, ¿no? Zapatos cómodos, no van a ir, o zapatillas, no van a ir con su zapato de terno a hacer caminata. Entonces, se puede hacer a lo largo de cualquier lugar, no hay cargo. El paciente puede decidir, digamos, cómo sincronizar, digamos, si quiere ir más rápido, si quiere ir más lento, pero haciéndose de la caminata rápida, ¿ya? Nuevamente acá mencionamos, ¿no? Se puede prescribir 30 minutos diarios o 15 minutos, o dos tiempos en 15 minutos, o 15 minutos 2 veces al día, o 10 minutos 3 veces al día por 5 días, ¿no? Y esto nos va a ayudarnos para disminuir lo que es el sobrepeso y en pacientes con obesidad. Y luego, poco a poco, vamos a ir aumentando progresivamente el volumen y la intensidad de la actividad física. La actividad física se puede combinar, como les he dicho, con ejercicios de resistencia, es decir, pesas, fuerza, 2 veces a la semana, y que esto va a involucrar 8 a 10 ejercicios que tengan que ver con grupos grandes musculares, ¿no? Esto de resistencia ya es con peso, o es con ligas, o es con mancuernas, ¿ya? Ya. Y aquí si entramos a otro punto que es importante, la obesidad, ¿no? Y sabemos que la obesidad es la causa de la diabetes. Y muchas veces solamente bajando de peso y con un poco de medicación, la diabetes se controla. O hay pacientes que bajan de peso y controlan la diabetes. Es muy importante tratar la obesidad en estos pacientes con diabetes. Entonces, para estos pacientes que tienen obesidad, la dieta, actividad física y coterapia conductual es muy importante. Se recomienda en mujeres una dieta de 1.200 a 1.500 kilocalorías, pero esto va a depender del peso. En hombres de 1.500 a 1.800 kilocalorías. Y si nosotros seguimos esta terapia, bueno, con esta cantidad de kilocalorías vamos a disminuir un 5% del peso. O podemos disminuir mayor al 7% de peso, que sería lo óptimo, ¿no? Acá hay una tablita donde nos menciona, bueno, aquí está el índice de masa corporal y nos va a darnos, digamos, cuál es la terapia a seguir en pacientes con obesidad, ¿ya?
Entonces, en pacientes con obesidad, con sobrepeso, perdón, que tengan de 25 a 29, a 26.9, entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Es dieta, actividad física y terapia conductual. En estos pacientes no hay terapia farmacológica, ¿ya? O en pacientes, bueno, acá en asterisco es en pacientes, asiáticos, ¿no? Americanos asiáticos. Pero generalmente latinos, en nosotros, solamente, ¿qué tenemos que hacer con esos pacientes que tienen este IMC? Solamente es terapia conductual, actividad física y alimentación saludable. En pacientes que tengan de 27 a 29.9 de IMC, ¿qué tenemos que hacer? Es terapia conductual, actividad física, alimentación saludable y podemos añadir lo que es farmacología. Ya en pacientes que tengan un IMC mayor a 30 o una obesidad grado 1, grado 2 o obesidad mórbida, en ellos sí tenemos que combinar actividad física más farmacoterapia. Y bueno, y en algunos casos, si viendo si hay comorbilidad, podemos indicar lo que es la cirugía metabólica, lo que han escuchado, ¿no? Hay la manga gástrica, el bypass, el balón, entonces podemos indicar en estos pacientes. Pero lo ideal es alimentación saludable, cambios de estilos de vida. Eso es lo ideal. Bueno, la cirugía metabólica, ustedes lo han escuchado, está de moda. Bueno, y es... bueno, se ha visto muchos cambios con la cirugía metabólica, ¿no? Pacientes que no controlaban sus diabetes, que pesaban 110 kilos, 90 kilos, o IMCs con obesidad mórbida, se les hace la cirugía bariátrica y controlan la diabetes, controlan la presión, bajan de peso. Pero para esto, estos pacientes tienen que estar controlados. El control es para siempre, no es 6 meses, 8 meses, no. El control de estos pacientes es para siempre. Porque si no llegan a control, digamos, no llegan a seguir estos cambios de estilos de vida, no siguen con la alimentación adecuada, nuevamente engordan. Entonces, en la cirugía metabólica no es que te arreglan, te solucionan todo, hay que hacer alimentación saludable. No es que te reducen el estómago y no vas a poder comer más, no, el estómago es un músculo liso y el músculo liso puede aumentar de tamaño, ¿ya? Medicamentos para bajar de peso hay, bueno, solamente les voy a mencionarles. Está como la fentermina, que si ustedes ven, bueno, el precio también tienen que fijarse, y se ha visto, ¿no? Que hay una pérdida de peso bastante importante, de 6 kilos. Tenemos otro tratamiento que es el Orlistat. Este es el que sugerimos más, porque no hay muchos efectos. Bueno, solamente flatulencias, que tenga ahí un pequeño dolor abdominal, y también nos baja un porcentaje importante de lo que es de peso. Otro medicamento que tenemos es la fentermina, una combinación de la fentermina con topiramato. Hay una reducción importantísima, hasta 9% en lo que es el peso, pero fíjense también el precio. No es nada barato. Bueno, y hay otro medicamento que es un poco más seguro, que es el naltrexone con bupropión. No es mucho la pérdida de peso, pero sí, ¿no? Se logra reducir una cantidad importante de peso. Y el precio, bueno, tampoco es nada baratín. Y lo último que tenemos, otro medicamento, es los análogos, los agonistas de los GLP-1, sobre todo el liraglutide, ¿ya? Ese es un medicamento un poco más seguro, baja de peso, un 6%, pero el precio también es el problema. Son muy buenos medicamentos, son efectivos para la pérdida de peso. El problema es el precio, ¿ya? Pero lo estoy colocando acá para que ustedes tengan conocimiento de los medicamentos que bajan de peso. El único que nos sirve para bajar de peso y tratamiento de la diabetes es el liraglutide, ¿no? Que es un agonista de los receptores de los GLP-1. Entonces, ¿qué hago? Si a este paciente le doy tratamiento y no baja de peso, entonces, ¿cuándo debo suspender el tratamiento? Cuando no se ha visto, bueno, acá mencioné, si la pérdida de peso es menor al 5% en 3 meses o no hay tolerancia al fármaco, porque los fármacos van a tener, ¿no?, unos efectos adversos.
Ejemplo, los agonistas de los GLP-1 nos pueden dar una pancreatitis, o dan náuseas, vómitos, diarreas, hay dolor a nivel de la inyección local. El naproxone, pues constipación, náuseas, dolor de cabeza. La fentermina igual, constipación, parestesis, insomnio, aumento de la presión. Pues hay contraindicaciones en las cuales no podemos dar la medicación, ¿ya? Pues entonces, eso es para que conozca. Y ahora sí nos vamos a lo que es el enfoque farmacológico del control de la diabetes, el control glucémico. Al diagnosticar, al inicio, bueno, se tienen que, habíamos mencionado, se tienen que cambiar los estilos de vida, siempre esos estilos de vida. Tenemos que alcanzar nuestras metas en hemoglobina glicosilada e iniciar, bueno, la terapia farmacológica basada, orientada en lo que es la hemoglobina glicosilada. Las guías mencionan que si la hemoglobina glicosilada es menor al 9%, podemos considerarla solamente la monoterapia, ¿ya? Y monoterapia siempre la iniciamos con metformina si no hay otra contraindicación, es decir, pacientes que puedan tener intolerancia a la metformina, porque a algunos pacientes les produce lo que es náuseas, diarreas, flatulencias, dispepsia. Pero siempre, bueno, la monoterapia va con cambios de estilo de vida, alimentación saludable, actividad física, terapia conductual. Entonces, damos al paciente, empezamos con la monoterapia 3 meses, ¿ya? Entonces, si la meta, bueno, se logró, es decir, que hemos tenido la reducción de la hemoglobina glicosilada, ¿qué vamos a hacer? Es monitorizar la hemoglobina glicosilada cada 3 a 6 meses. Si no hemos llegado a nuestra meta, tenemos que evaluar la toma de otro medicamento, ¿ya? Y lo que se considera lo que es terapia dual. Pero espérenme, chicos, ¿dónde está lo que quiero mencionar? Allá, ahorita vamos a ver la terapia, perdón, la meta. Entonces, si este paciente, ya, acabamos de ver. Ya, siempre empezamos con monoterapia. Estilos de vida, cambios de estilos de vida más metformina. Entonces, la metformina siempre es la indicación o el inicio de la terapia en un paciente con diabetes, a menos que tenga otra contraindicación que les mencioné. Entonces, 3 meses monitorizamos a este paciente. Si cumplimos el objetivo, monitorizamos cada 3 meses, cada 6 meses, pero esto va a depender de cada paciente. Hay pacientes que tienen con glucosa de 400 que no están descompensados, no los vas a citar de acá a 3 meses, los citarás de acá a 15 días o un mes para ver si ha bajado o no baja la glucosa. Pero la terapia va a seguir la misma. Ya. Si este paciente que estaba con metformina más cambios de estilos de vida no ha logrado la meta de la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glicosilada está mayor a 9, continuamos o consideramos lo que es la terapia dual. La terapia dual también va con cambio de estilo de vida, que más la metformina más otro agente adicional. Entonces, en esto tenemos que ver, digamos, si hay una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o hay algún riesgo de enfermedad cardiovascular para tomar el siguiente paso o qué medicamento podríamos añadir a la metformina, ¿ya? Entonces, si hay antecedentes de una enfermedad cardiovascular, tenemos que agregar un medicamento que pueda reducir o beneficiar o disminuir la mortalidad cardiovascular. Si no hay, agregamos otro medicamento que no tengan, digamos, estos factores protectores, ¿no? Y luego de eso, bueno, con esta terapia dual vamos a estar 3 meses y luego de 3 meses tomamos la hemoglobina glicosilada. Si hemos llegado al objetivo, entonces vamos a monitorizar con esta terapia dual la hemoglobina glicosilada de 3 a 6 meses. Si no hemos llegado a nuestra meta, vamos a tener que evaluar si tomamos otro medicamento más y consideramos lo que es la terapia triple, es decir, 3 medicamentos.
Ya. Entonces, en la terapia triple, cambios de estilo, bueno, la terapia triple igual sigue los cambios de estilo de vida. El paciente tiene que seguir comiendo cosas saludables. Más metformina, más 2 agentes adicionales, ¿ya? Y este tercer agente va a estar basado en los efectos específicos de la medicación que estamos, o de los factores de riesgo que este paciente pueda tener. Entonces, nuevamente, la terapia la damos por 3 meses y si hemos llegado al objetivo, monitorizamos de cada 3 a 6 meses con esta terapia triple y si no, tenemos que evaluar un medicamento que considere la terapia inyectable. Terapia inyectable tenemos lo que son las insulinas y los análogos de GLP-1. Ya, un rato chicos, mi máquina se ha descuadrado. ¿Dónde están? ¿Por qué se ha pasado? No. Ya, este es, porque ustedes se van a preguntar, ¿y cuál es la meta de glicosilada? ¿Cuál es la meta? La doctora les habla de la meta, pero no les ha dicho cuál es la meta. Entonces, una de las metas es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada nos va a hacer, nos va a dar, digamos, el control de los 3 últimos meses que hemos tenido. En cambio, la glucosa basal lo que hace solamente es indicarnos la glucosa de ese momento, de ese día. No nos muestra los 3 últimos meses. Por eso que es muy importante la hemoglobina glicosilada. Entonces, hay estudios como el DCCT, en el cual se ha visto que la disminución de la glicosilada va a disminuir también las complicaciones microvasculares. En un estudio del UKPDS y el Kumamoto, mencionaron que el control glucémico precoz disminuye las complicaciones microvasculares. Y también se ha visto en esos estudios que, digamos, el control estricto de la hemoglobina glicosilada, querer bajarla a 6, producía un aumento de hipoglicemia, ¿no? Tanto en pacientes con diabetes tipo 1 o como en diabetes tipo 2. Los objetivos de control en pacientes diabéticos, en lo que es la hemoglobina glicosilada, es menos de 7%. En lo que es la glucosa en ayunas, en paciente ambulatorio va de 80 a 130 y la glucosa postprandial después de 2 horas es 180. Estos son los rangos que tenemos que tener en consideración de objetivos de la glucosa. Ya. La hemoglobina glicosilada, bueno, si bien menciona un 7%, pero esto va a ser dependiendo de cada paciente. No todos los pacientes van a tener el mismo objetivo. Ejemplo, si hay pacientes que tienen, digamos, riesgo asociado a hipoglicemia, es decir, que tengan, que sean pacientes renales, pacientes con insuficiencia hepática, tú no les vas a pedirles que tengan una glicosilada de 7. Puede ser un poquito más, ¿no? Puede ser 7.5, puedes tener. En cambio, si el paciente no tiene ningún tipo de riesgo de hipoglicemia, entonces la meta va a ser más estricta. Y si es joven, tú le vas a ponerle la meta de 6.5. ¿Ya? El tiempo de duración. Si es un abuelito que tiene 20 años o 30 años de diabetes, no le vas a decir, pues sabes que abuelito tienes que tener 7 de glicosilada. Entonces, porque podría llegar, ¿no? Hay pacientes que llegan, pero por la edad, digamos, porque no tienen la asistencia, quien les cocine. Entonces, no vas a ser tan estricto y les vas a esto, ¿no? Va a ser un poco más tolerable. Pero, digamos, en aquellos pacientes que la diabetes la has diagnosticado ahora y tienen una glicosilada de 8, ya pues, y tú le vas a decirles, ¿sabes? Que tienen que hacer cambios de estilos de vida, tienes que hacer terapia conductual, actividad física. Podemos ser exigentes un poquito más y decir, ¿no? Ya, 6.5. O sea, la expectativa de vida. Si el abuelito tiene 90 años, no le vas a exigirle pues una glicosilada de 6.5. Pero si es joven, sí, ¿no? Entonces, eso va a depender también, ¿no? Con las enfermedades, con las comorbilidades, con la enfermedad cardiovascular, si está establecida o no está, si llevan algún otro tipo de tratamiento. Eso es muy importante. La glicosilada, bueno, el punto es 7, pero esto va a depender, como les mencioné, de cada paciente, de cada comorbilidad, de estas características, ¿no?
Entonces, entrando a esto de la medicación, para que conozcan los medicamentos, tenemos lo que son las biguanidas. Las biguanidas tienen una eficacia alta, disminuyen la hemoglobina glicosilada 1 al 2%, producen hipoglicemia, no. Cambios de peso es neutral, no hay ni aumento ni disminución de peso. Pero bueno, la metformina sí, ¿no? Disminuye un poco de peso. El efecto en enfermedad cardiovascular es un beneficio potencial, no hay, digamos, no se ha visto tampoco que hay una disminución de protector cardiovascular, ¿no? ICC no produce o no hay, digamos, alteración. El costo es bajo, la vía es oral. En lo que es la progresión de la enfermedad renal, no, digamos, no aumenta ni disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Y bueno, si hay que disminuir la dosis o está contraindicado, muchas veces menciona, cuando el filtrado glomerular es menos de 30, ¿ya? El mecanismo de acción que tienen las biguanidas es la disminución de la producción hepática de glucosa, es la disminución de la absorción intestinal de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina, produciendo lo que es la captación y la utilización periférica de la glucosa. Entonces, habíamos mencionado que está contraindicado en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30 ml por el riesgo de hacer una acidosis láctica, ¿no? Bueno, yo nunca he visto una acidosis láctica, pero antes de que vean, prefiero disminuir la dosis o reducir la dosis de metformina en caso vea este filtrado glomerular. Hepático, evitar el riesgo, si hay alteración hepática, evitar se disminuye o se evita para disminuir lo que es el riesgo de acidosis láctica, ¿ya? Acá nos menciona que el uso de contrastes yodados se sugiere suspender antes o al momento del examen la metformina y reiniciar a las 48 horas por el mismo riesgo de que se pueda producir una acidosis láctica. La acidosis láctica, si ustedes la han escuchado, bueno, como complicación de la metformina se da en 3 de 100,000 pacientes, en un 50% es fatal y nos va a darnos hipotermia, hipotensión, bradicardia, deshidratación, mialgia, distrés respiratorio, lactato mayor a 5, pero como les digo, nunca he visto una acidosis láctica por metformina, ¿ya? Otras acidosis lácticas sí he visto. Entonces, la biguanida que tenemos es la metformina en todas sus presentaciones, de 500, 850, 1000. Las que son de liberación prolongada, hay de 500, 750 y las de 1000. La dosis máxima que podemos dar es hasta 2550, que esto más o menos sería 3 veces al día, ¿ya? No hay metformina que se pueda darse, bueno, no he visto, tampoco doy 4 veces, 5 veces al día, 3 veces al día máximo. El otro grupo de medicamentos que tenemos es los inhibidores de los, de los CGLT2. La eficacia de estos medicamentos es intermedia, va a disminuir la glicosilada de 0.6 a 1%. ¿Producen hipoglicemia? No. ¿Hay cambios de peso? Sí, disminuye, ¿ya? Cuando inician estos pacientes con la medicación, disminuyen de peso. Protegen, digamos, un efecto protector de enfermedad cardiovascular, se ha visto en lo que es la canaglifosina y la empaglifosina, y en lo que es ICC, pacientes con insuficiencia cardíaca, hay un beneficio con la canaglifosina, la empaglifosina y la dapaglifosina. Estos medicamentos son muy buenos porque son protectores cardiovasculares. Lo malo, el costo. El costo es alto. Cada pastilla que lo saca 4 soles, si no me equivoco. Es oral. Y bueno, cuando hay enfermedad renal, también hay una protección, ¿no? Hay un beneficio con la canaglifosina y la empaglifosina. Y la dosis de consideración, hay que disminuir cuando hay la tasa de filtración glomerular menos de 30 en caso de la EMPA, en caso de la DAPA a menor a 30, 60 y la canaglifosina menor a 45. Entonces, por eso siempre es importante sacar el filtrado glomerular para ver si podemos dar o no podemos dar la medicación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Va a bloquear la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, ¿ya? Entonces, en el tubo proximal se van a encontrarse estos receptores. Entonces, lo que hace este medicamento es inhibir estos receptores de los CGLT2. Entonces, como estos receptores lo que hacen de los CGLT2 absorben la glucosa,
o, ¿cómo podríamos decir? Claro, absorben la glucosa del túbulo de proximal y lo llevan a la sangre. Estos inhibidores lo que van a hacer es bloquear, no se reabsorbe la glucosa y se va a la orina y produciendo lo que es glucosuria. Entonces se va por la orina toda la glucosa. Las desventajas es un riesgo de amputación o fractura. Se ha visto que ha habido amputaciones de los dedos de los pies, sobre todo con la canaglifosina. Hay infecciones genitourinarias. Hay que decir a los pacientes que tienen que tener una adecuada limpieza de los genitales por esto. Bueno, hay poliuria. En un caso de pacientes ancianos puede haber una disminución de la presión arterial o vértigo. Hay aumento del LDL. La creatina en algunos casos puede ser transitoria y lo otro que pues mencionaban que podría haber cetoacidosis. Y sobre la cetoacidosis tendría que ser una cetoacidosis muchas veces euglicémica, ¿ya? Es decir, que la glucosa está ok, pero hay pH bajo. Los inhibidores que tenemos de los receptores de CGLT2 tenemos la cana, la DAPA y la EMPA con sus presentaciones, ¿no? La cana viene de 300, la DAPA de 10 y la EMPA de 25. Bueno, aunque la EMPA viene de 12.5, viene de 10, pero la dosis máxima es 25, ¿ya? Y de la DAPA 10 y de la cana 300. Otro medicamento que tenemos son a los agonistas de los GLP-1. Entonces, la eficacia en lo que es la disminución de la hemoglobina glicosilada es alta, nos baja de 1 a 1.5. ¿Produce hipoglicemia? No. ¿Cambios de peso? Sí, hay una disminución. Y habíamos visto que también estos análogos de GLP-1 se utilizaban en lo que es obesidad. En el efecto cardiovascular, en lo que es enfermedad cardiovascular, es neutral el lixenatide y lo que es el sexenatide. En el que se ha visto un beneficio es con la liraglutide y el semaglutide, ¿ya? En lo que es ICC no hay un efecto, es un efecto neutral, el costo es alto, altísimo, ¿ya? Bueno, hay oral y hay vía subcutánea. En subcutánea generalmente es el... Acá me faltan más medicamentos. El lixenatide, exenatide, liraglutide son subcutáneos. El semaglutide también, pero ahora hay una presentación de semaglutide en vía oral, ¿ya? En lo que es la enfermedad renal, hay una progresión de enfermedad renal, hay beneficio con la liraglutide, y hay que considerar, digamos, la modificación de la dosis con la exenatide y la lixenatide. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Aumenta la secreción de insulina dependiente de la glicemia, disminuye la secreción de glucagón dependiente de la glicemia, retarda el vaciamiento gástrico, por lo cual produce mayor saciedad, por lo cual también está indicado en obesidad, y aumenta la saciedad, ¿ya? Y les mencioné, bueno, hay protector cardiovascular, Entonces, este medicamento nos produce saciedad, hay disminución del vaciamiento gástrico, a nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina y disminuye lo que es la secreción de glucagón, y en el hígado lo que es, puede también produce la producción hepática de glucosa, disminuye la producción hepática de glucosa. Desventajas en estos pacientes, hay efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, muchas veces pancreatitis aguda, porque parece que hacer monitoreo, puede haber hiperplasia de la célula C. Teníamos que tener mucho cuidado, digamos, con pacientes que tengan sea medular de tiroides, sobre todo con la lira, la albi, la dula y la ixenatide, ¿ya? Y bueno, lo que mencionas es la otra desventaja que es inyectable, ¿no? Pero más que desventaja, bueno, ¿por qué? Porque mucha gente no sabe aplicarse, pero en algunos casos esta medicación se da una vez por semana. Ejemplo, la dulaglutide se da una vez por semana, es decir, tu tratamiento para la diabetes te lo aplicas inyectable una vez por semana. Para mí eso es beneficioso, ¿no? Pero claro, hay otros como la liraglutide que sí, ¿no? La aplicación es diaria. Perdón. Estos son los agonistas que tenemos: exenatide, liraglutide, alpraglutide, dulaglutide. Y como les mencioné, todos son la mayoría son en lapicero, la dosis semanal. En exenatide, en la albiglutide y en la dulaglutide es semanal.
La SEMA es oral, hay semanal también, pero también hay vía oral que es diario. Ya, y esos son los lapiceritos. La liraglutide es el Victoza y la dulaglutide es el Trulicity. Y eso como estos lapiceros. Este lapicero solo se aplica una vez por semana. Lo malo, el precio. Son bien caros. Otro tipo de medicamentos que tenemos son los inhibidores de los DPP4. ¿Ya? Bueno, los DPP4, la eficacia es intermedia. Hay una disminución de la glicosilada de 0.5 a 0.8, hipoglicemia no hay, cambios de peso es neutral, no te aumenta ni te baja, enfermedad cardiovascular es neutral, pero sin embargo hay un riesgo potencial en lo que le ICC, en falla cardíaca, con la saxaglitina y la alogliptina. El costo es alto, vía oral, en lo que es el efecto renal, es neutral en la progresión, no te aumenta ni te disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica, y hay que hacer un ajuste renal de la sitaglitina cuando el filtrado glomerular es, ¿no?, de 30 ml por minuto. Mecanismo de acción de los medicamentos es aumentar la secreción de insulina dependiente de la glucosa y disminuir lo que es la secreción de glucagón. Desventajas se ha visto en algunos pacientes que tienen efectos dermatológicos como la urticaria y el angioedema. Pancreatitis agudas, se ha visto que se aumenta y dolor articular. Los inhibidores de DPP4 que tenemos es la cita, la saxalalina y la alogliptina. Esas son las dosis y las dosis máximas también, que las tenemos acá, ¿no? Otro grupo de medicamentos es la tiazolinedionas. Estas tienen una eficacia alta en disminuir lo que es la hemoglobina glicosilada, no producen hipoglicémica. Bueno, lo malo en este es un medicamento que nos aumenta de peso. Los efectos cardiovasculares, en enfermedad cardiovascular hay un beneficio potencial con la pioglitazona, pero, digamos, hay un aumento de falla cardíaca con la pioglitazona y la rosiglitazona. Por eso en un tiempo incluso se dejó de utilizar este medicamento. Costo es bajo, es vía oral, es neutral, digamos, el efecto renal es neutral, no requiere un ajuste renal. Mecanismo de acción que hace, aumenta la sensibilidad a la insulina, y lo que les mencioné, ¿no?, que produce un aumento de la falla cardíaca con la pioglitazona, por eso que se ha sacado del mercado. Pero en algunos casos se utiliza la pioglitazona, digamos, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y también en pacientes con hígado graso. Se ha visto que hay un mayor beneficio. Lo otro es que aumentaba la retención de líquidos. En mujeres menopáusicas había aumento de la fractura ósea. También la pioglitazona se había sacado del mercado porque se había visto que había un aumento de cáncer de vejiga. La rosiglitazona nos aumentaba el LDL. Bueno, y lo que les mencioné, ¿no?, el beneficio en pacientes con hígado graso. Ay, mi perrito está gritando. Ya, lo otro es de las tiazolinedionas que tenemos, es la pioglitazona y la rosiglitazona, ¿no?, y las dosis máximas que tenemos. El otro grupo que tenemos de medicamentos son las sulfonilureas, ¿no? Las sulfonilureas, la eficacia disminuye la hemoglobina glicosilada, sí, alta, miren, de 1 a 2%. ¿Produce hipoglicemia? Sí. Cambios de peso, aumenta. En lo que es enfermedad cardiovascular es neutral, el costo es bajísimo, la vía es oral, la progresión de la enfermedad renal crónica es neutral. Y bueno, y hay que tener consideración con la gliburide, que no es recomendado, la glipizide y la glimepiride. Bueno, hay que observar o hay que disminuir la dosis para evitar hipoglicemia en pacientes con falla renal. Mecanismo que hacen es aumento de la secreción de insulina. Desventajas, hipoglicemia. Por eso que en pacientes adultos mayores, pacientes con falla renal o pacientes con insuficiencia cardíaca disminuimos. ¿Ya? Estas son las sulfonilureas, la gliburide, la glipizide, la glimepiride. Acá me faltó la glibenclamida. ¿Ya? Entonces, hasta ahí habíamos visto todos los medicamentos, los antidiabéticos orales que habíamos visto que podíamos utilizar en terapia, monoterapia, terapia dual y terapia triple, ¿verdad? Entonces, si a pesar de nuestra terapia triple, nuestra glicosilada está mayor o igual a 10% y la glucosa está más de 300 en el paciente, mencionaban que teníamos que utilizar una terapia
inyectable, ¿verdad? Combinada. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? La insulina basal. Una insulina basal, usualmente, digamos, acompañado de metformina. Digamos, ya no vamos a utilizar los 3 medicamentos más una insulina, ¿no? Vamos la insulina y vamos acompañado de un antidiabético que sería la metformina. Bueno, lo que se sugiere es iniciar con una dosis de 10 unidades día, pero esto puede ser dependiente a la glucosa que tengamos, o podemos dar, digamos, de 0.1 a 0.2 kilogramos día de insulina. Y luego ajustamos en un 10 a 15% o la insulina, o podemos aumentar de 2 a 4 unidades cada 2 días, ¿no? Es decir, si con 10 unidades, aplicamos primero 10 unidades, si con 10 unidades hemos visto que la glucosa sigue alta, podemos aumentar 2 unidades de cada 2 días. Pasa 2 días, esperamos que haga el efecto y 2 unidades más aumentamos de cada 4 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos aumentamos de frente 7, 8 unidades, podemos producir hipoglicemia. Entonces, no. Ahora, si no se controla la hemoglobina glicosilada mencionada con la insulina, podemos considerar la terapia inyectable combinada. Y esto se refiere a utilizar una insulina de acción rápida con una insulina de acción intermedia lenta o ultralenta, ¿ya? Entonces, las insulinas las tenemos en estas presentaciones. Ultra rápida, intermedia, lenta, ultralenta y de acción mixta, ¿ya? Las ultra rápidas tenemos, bueno, su inicio de acción es de 5 a 15 minutos, pico de acción de 30 a 60 minutos, duración de 4 a 6 horas, como las que tenemos son la glulicina, la aspar y la lispro. Esos son los nombres basales, no comerciales. En las rápidas, el inicio de acción es de 30 a 45 minutos, la duración puede ser de 6 a 8 horas, la que tenemos es la R, la rápida, o lo que le dicen, también lo conocen como la cristalina, ¿no? Acción intermedia tenemos la NPH, que tiene un tiempo de duración de 12 a 8 horas, por eso que se le coloca 2 veces al día. Otras que tenemos es las lentas tenemos la glargina U100, la glargina U300 y la Levemir, ¿ya? Tienen un tiempo de acción de 16 a 23 horas. Las ultralentas tenemos la de Gludec. La de Gludec generalmente la utilizamos en pacientes tipo 1. ¿Por qué? Porque tiene una duración más larga, 24 a 72 horas. Y las de acción mixta, digamos, viene un mismo lapicero, te viene una insulina de acción intermedia más una basal. Entonces, en esta tenemos la lispro mezclada con la protamina. Cuando utilizamos la terapia dual combinada, ¿no? Es decir, una insulina prandial más una insulina basal. La insulina prandial la utilizamos cuando vemos que el paciente tiene glucosas mayores a 250 después del desayuno, almuerzo y cena. 2 horas después del desayuno, almuerzo y cena. Entonces, damos una insulina basal y una insulina prandial. Espérame, no, vamos a ver. Ya. En lo que es la insulina, la eficacia es alta. Produce hipoglucemia, sí, pues tenemos que tener cuidado. Hay un aumento de peso. En lo que es enfermedad cardiovascular no se ha visto ningún efecto. El costo es bajo, digamos, en caso de la NPH y la cristalina, y es alto en el caso de las demás insulinas. Es subcutáneo, es neutral y no se necesita ajustar la dosis renal. Las desventajas, hay una reacción a nivel de la zona de aplicación y puede producir hipoglicemia, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tiempo de acción de las insulinas. Y si ustedes ven en lo que es la de Gludec, la glargina y la de Temir, digamos, son basales, ¿no? Nos da todo el día, nos puede durar la insulina. Eso es lo que se quiere, que todo el día el paciente tenga insulina, digamos, y simule, digamos, el pico de secreción de la insulina del cuerpo. Entonces, esto es el objetivo. Uno, que tengamos una insulina basal. Ya si vemos que el paciente hace picos, digamos, a las 6 de la mañana de glucosa, después, 2 horas después del almuerzo, podríamos nosotros indicarle una insulina de acción corta o de acción rápida, como es la aspar, lispro y glulicina, ¿ya? O la regular. Si ustedes ven la NPH, su tiempo de acción máximo, el pico te da hasta 10, 12 horas. Por eso que se repite 2 veces al día, sea de la mañana y en la noche. Bueno, y esto ya lo vamos a ver para la siguiente clase.
Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Ay, mi perro se va a matarse. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Doctora, ¿qué recomendación No, doctora. daríamos para un paciente con un filtrado glomerular menos de 30 en cuanto al tratamiento? Ya, entonces, a ver, ¿quién me habló? Jordi, doctora. Ya, Jordi. Bueno, en este caso, digamos, esto de las concentraciones de medicamentos que tenemos, uno el que no necesita corrección es las insulinas. Entonces, podríamos darle una insulina, podríamos darle. ¿Alguna duda más? Ya, no hay dudas. Entonces, Mariluz, por favor, me llama la lista. Sí, doctora. Ya, Chicos, voy a comentar nomás la lista. hasta mañana, chicos. Voy a salvar a mi perro. Aguayo González, Aguilar Tamayo, Presente. Aguirre Vaca, Aguirre, Alférez Vela, Presente, Mariluz. okay. Año Cusigualpa, Presente. Barrientos Quispe, Presente. Beltrán Salazar, Presente. Bolívar Silva, Presente, Mari. ya. Cala Cáceres, Presente, Mari. ya. Carvajal Taco, Carvajal, Coapro, Presente, Mari. ok, va. Ceballos Condori Lilia, Presente. ya. Chacón Ordóñez, Raico Graneros, Toque Sánchez, Presente. Condoris, espera. Condori Saavedra, Covarrubias Villafuerte, Presente, Mari. ok. Díaz Flores, Díaz, más rápido. Fan Mamani Asli, Presente. ya. Farfán Mamani Dante, Franco Puyo Leila, Presente, Mariluz. ok. Guzmán Delgado Harold, Presente, buenos días. buenos días. Hualpa Lobón Yamit, Presente, Mari. ok. Guamán Pelaiza Evelyn, Presente. ya. Guamán Zúñiga Heidi, Presente, Mari. ok. Jaramillo Castro Yanaiker, Presente, Mari. ok. Monterroso Díaz Alexandra, Presente, Mari. ok. Morales Flores Paloma, Morales, Naola Corimán Yalina, Presente, Mari. ok, Yalina. Orozco Larte Rodrigo, ya. Ortiz Tapia Dafna Milenka, Presente.